Hola, hoy vamos a comenzar con una nueva serie de lecturas de artículos de Wikipedia. Vamos a comenzar con el judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas, grupo que incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente y que derivan de la primera, llamada religiones del libro o abrahámicas. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj o Antiguo Testamento, a los que se atribuye inspiración divina. En la práctica religiosa, la tradición oral también desempeña un papel importante. Según las creencias, fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico, la codificación y el comentario. Esta tradición oral fue transcrita, dando nacimiento a la Mishnah, que posteriormente sería la base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de las leyes extraídas de estos textos forma la ley judía o halajá. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque la observancia de las mismas varía mucho en unos grupos a otros. Otra de las características del judaísmo que lo diferencia de otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebida para un pueblo específico. El judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Asimismo, el judío ha sido comisionado por sus escrituras a ser luz de las naciones y propagar el monoteísmo ético por todo el mundo. La religión, la cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos separados, pero están estrechamente interrelacionados. Su tradición y la cultura judía son muy diversas y heterogéneas, ya que se desarrollaron de modos distintos en diferentes comunidades, y cada comunidad local incorporó elementos culturales de los distintos países a los que llegaron los judíos a partir de la dispersión. Terminología: hebreos, judíos, israelitas. La tradición se remonta a Abraham, llamado el primer hebreo, por haber venido a la tierra de Canaán desde Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios, Génesis, hace unos 4000 años. Abraham es considerado patriarca por los 3 principales credos monoteístas, por lo que a estos se los conoce también con el nombre de religiones abrahámicas. En la Biblia los judíos son denominados hijos de Israel, y más adelante se los llamó el pueblo de Israel o israelitas. El nombre de Israel le fue otorgado al patriarca Jacob, nieto de Abraham, por el ángel con el que se trabó en lucha, quien al bendecirlo lo llamó Israel. El término judío aparece solo con posterioridad y proviene del reino de Judá. Este estaba formado por 2 de las 12 tribus del pueblo de Israel, las únicas remanentes luego de la escisión entre este reino y el de Israel, y de la destrucción del último exilio de las 10 tribus que lo formaban en manos de Asiria, en el año 722 a.C.
Yahvé, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Quién es judío? La identidad judía no depende en primer lugar de la aceptación de creencias o del seguimiento de un modelo de vida determinado. Es tema de debate entre los religiosos, los filósofos y los sociólogos judíos sobre quién es considerado judío. Dentro de la religión judía existen tres ramas que la conforman y cada una de ellas tiene una versión propia de quién es reconocido como judío. En primer lugar, el judaísmo ortodoxo defiende que la ley judía, halajá, establece que aquel que ha nacido de madre judía o ha realizado un proceso de conversión, wiyur, conducido por un rabino, una comunidad judía y finalizando ante un Beit Din, tribunal judío ortodoxo, es judío por definición. En segundo lugar, el judaísmo conservador defiende los mismos puntos, con la particularidad de que los procesos de conversión aceptados son los realizados por la ortodoxia, proceso anteriormente citado, o por los del Beit Din, propios del judaísmo conservador. En tercer lugar, los reformistas creen que son judíos aquellas personas que han nacido de padres judíos o se han convertido ante un Beit Din ortodoxo, conservador o ante un rabino reformista. Cabe mencionar que cada rabino reformista tiene libertad para decidir cuándo un prosélito pasa a ser judío. A este punto cabe añadir que los rabinos reformistas estadounidenses establecieron que los hijos de padre judío podrían ser considerados como tales si recibían algún tipo de educación judía. Esto se debe a que un 57% de los hombres judíos decidían casarse con mujeres gentiles. Los judíos caraítas, citando prácticas de la Tanaj, consideran judío a todo aquel que nazca de padre judío. Por lo tanto, ser judío es una cuestión de ascendencia biológica o adopción espiritual por medio de hacerse prosélito, descendientes biológicos o espiritualmente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Según la halajá, una persona judía puede ser cristiana o musulmana sin perder su condición formal de judío, pero perdiendo los derechos religiosos y comunitarios, como por ejemplo el derecho a la sepultura en un cementerio judaico. A pesar de todo esto, convertirse al judaísmo desde otra confesión o ninguna es posible, pues el Talmud se menciona lo siguiente. Los rabinos dicen, si alguien llega y quiere ser converso, ellos le dicen, ¿por qué quieres ser un converso? ¿Acaso no sabes que los judíos están hostigados, acosados, perseguidos y acorralados y que numerosos problemas los aquejan? Si contesta, lo sé y no soy digno, entonces lo reciben sin que sea necesario argumentar nada más. Sin embargo, en la práctica será una tarea ardua y compleja, ya que la Torá debe ser seguida por toda la comunidad. Hubo una época en la que el cristianismo consideró una grave ofensa la conversión de sus fieles al judaísmo, y se defendían aludiendo a esta obligación, argumentando que por ello no hay ningún tipo de provecho al convertirse al judaísmo ni motivo para fomentar la conversión. Este punto es uno de los que más diferencia al judaísmo del cristianismo o del islam, pues a estas dos últimas religiones monoteístas cualquiera puede pertenecer con tan solo que profese y respete sus creencias. Fundamentos del judaísmo. Estos son algunos de los principios sobre los que se basa la religión judía o que la caracterizan. El judaísmo se basa en el Tanaj, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, compendio de 39 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y jurídicos, filosofía, profecías y poesía, entre otros. Sus 5 primeros libros, en conjunto conocidos con el nombre de la Torá o Pentateuco, son considerados escritos por inspiración divina y por ende sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y sábados forman parte fundamental del culto judío, lo que ha valido al pueblo judío el nombre del pueblo del libro.
La Torá es la fuente primera de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todo ser humano como tal, y de los 617 preceptos religiosos que obligan a los judíos, 365 que imponen abstenerse de acción, uno por cada día del año, y 248 preceptos que obligan positivamente a hacer, uno por cada órgano del cuerpo. Los preceptos bíblicos son comentados, explicados, ampliados e implementados por las diferentes exegis que plasmaron por escrito las tradiciones orales, la Mishnah, y el conjunto en el que ésta está incluida, el Talmud. Los preceptos jurídicos, éticos, morales y religiosos que emanan de la Torá y que junto a su explicación de la Mishnah forman el corpus jurídico principal del judaísmo, el Talmud. Son conocidos como la ley judía o halajá, cuya fuente compilativa principal y reconocida por los judíos de todo el mundo es el libro medieval Shulchan Aruch, la mesa servida. Los mandamientos del halajá comandan el ciclo íntegro de la vida judía observante, desde la circuncisión al nacer, Génesis, pasando por la alimentación, el kashrut, la vida íntima, Levítico, la vestimenta y todos los hitos principales de la vida del hombre hasta su muerte. La plegaria más solemne de la religión judía, que plasma la esencia misma de la creencia monoteísta, aparece en el quinto y último libro de la Torá. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Los creyentes la recitan 2 veces por día, en las oraciones matutinas y de la noche. El símbolo judío de nuestros días por excelencia es la estrella de David, escudo de David, llamado así por la creencia de que el rey David lo adoptó como símbolo de armas en su escudo de guerra y en el de sus soldados, aunque aparece con su significado actual muchísimo más tarde, hacia la Edad Media. El símbolo conocido más antiguo del judaísmo es el candelabro, ritual de los 7 brazos. Empleando antiguamente en el tabernáculo, Éxodo, y luego en el primer y segundo templo de Jerusalén. La vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y el año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos y por el cual se rigen las festividades y ritos de la religión hasta el día de hoy. La festividad judía más venerada es el Sabbat, en hebreo sábado, reposo, cese de actividad, considerado sagrado y superado en solemnidad solo por el día del perdón, precisamente llamado también sábado de sábados. Su relevancia en la vida judía es tal que está incluido entre los 10 mandamientos, que se estiman palabra divina. El liderazgo de la comunidad judía tradicional está en manos del rabino, persona culta y docta en la halajá, que conduce a sus acólitos no solo en lo espiritual y religioso, celebrando el culto judío, sus festividades y celebraciones, sino que se gana el respeto de su grey como autonomía moral y líder comunitario, brindando consejos, solucionando problemas y dirimiendo todos los conflictos que pudiesen suscitarse entre sus miembros. El culto judío se celebra en el templo de la sinagoga, que sirve asimismo de lugar de reunión y encuentro comunitario para cuyo fin el rezo en público requiere un mínimo de 10 varones. La sinagoga sustituye en tal función al templo de Jerusalén, destruido en el año 70 y lugar único de oración y peregrinación hasta su desaparición física. Del mismo modo, los sacrificios rituales que allí se efectuaban fueron reemplazados por sendas plegarias que el judío piadoso eleva 3 veces al día, al alba, por la tarde y al anochecer. En días festivos se agrega una cuarta a media mañana, y solo en Yom Kippur se cierra la celebración con una quinta plegaria.
La religión y el pueblo judío consagraron desde siempre a la tierra de Israel, la tierra sagrada, como uno de sus ejes principales, ya sea de sus mismos albores, Génesis, convirtiéndose esta en parte integral de la idiosincrasia judía. El mundo se divide entre la Tierra Santa y todo el resto, llamado diáspora. Las sinagogas de todo el mundo se construyen de cara a Israel. Los rezos y festividades concuerdan con su clima y sus estaciones. Gran parte de los preceptos pueden cumplirse solo al pisar su suelo, por nombrar algunos pocos. Dentro de la tierra de Israel ocupa Jerusalén un lugar único en la devoción judía y dentro de la ciudad los restos del templo de Salomón. El llamado Muro de los Lamentos es considerado el más sagrado de los sitios. Comparten con Jerusalén su condición de santidad, en menor medida, también las ciudades de Hebrón, Safed y Tiberíades. El pueblo judío se identificó desde un principio con la lengua hebrea, considerada lengua sagrada, en la que están escritas la Torá y la mayor parte de la literatura judía. Relegada a condición de lengua muerta durante siglos, reservada a la oración, a la literatura, a los textos jurídicos y teológicos, fue recuperada como lengua hablada y modernizada con el resurgir del sionismo y adoptada como lengua oficial del Estado de Israel. Historia. La historia judía se remonta a las viejas tradiciones bíblicas, cuando el arca de Noé encalló en el monte Ararat. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron origen respectivamente a las semillas del Próximo Oriente, a los camitas de África y a los jafetitas del resto del mundo. Abraham, padre de los judíos, al recibir a Yahvé la orden de asentarse en la tierra de Canaán, se puso en camino inmediatamente partiendo de su patria, Ur, de los caldeos, Mesopotamia. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob fueron pastores nómadas. Sus descendientes se vieron empujados por el hambre a la tierra de Gosén, en el delta del río Nilo. Pero el faraón de Egipto, viendo que aumentaban imparablemente y se hacían poderosos, los redujo a la esclavitud. Con Moisés, ungido como líder y legislador, el pueblo elegido por Dios se dirigió hacia Canaán, la tierra prometida. La dramática marcha desde Egipto a través del Mar Rojo y la peregrinación de 40 años por el desierto son hitos importantes en la historia del pueblo israelita. Los judíos, una vez conquistada la ciudad de Jericó, se establecieron en la zona agrícola de Canaán, tierra de la cual en la Biblia se dice que manaba de la leche y la miel. Una vez establecidos en Israel, la tierra fue dividida entre las 12 tribus: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Issacar, Gad, Efraín, Dar, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Con el tiempo se pasó de una teocracia a una forma de gobierno monárquica, siendo los reyes más famosos de la época Saúl, David y su hijo Salomón, con su capital en Jerusalén. Luego del reino de Salomón, la nación se dividió en dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judea en el sur. El reino de Israel fue conquistado por el rey asirio Sargón II al final del siglo VIII a.C. El reino de Judea pudo continuar durante un siglo y medio, hasta que en el año 586 a.C. fue conquistado por los babilonios, comandados por Nabucodonosor II. En este año se destruyó el primer templo, lugar central de la actividad religiosa judía de la época. Muchos de los judíos fueron desterrados de Israel y fueron llevados como esclavos a Babilonia, actual Irak, lo cual constituye la primera diáspora judía. Durante el exilio en Babilonia, los judíos escriben lo que se conoce como el Talmud de Babilonia, mientras que los judíos todavía establecidos en Judea escriben el Talmud de Jerusalén. Estos dos manuscritos representan las primeras manifestaciones de la Torá en forma escrita
y el Talmud de Babilonia es el utilizado actualmente por las comunidades judías. La subsecuente conquista de Babilonia a manos de los persas permitió a muchos judíos regresar a su tierra natal luego de 70 años de exilio babilónico. Se construyó un nuevo segundo templo y se restablecieron antiguas prácticas. La comunidad judía de Israel fue dominada por varios antiguos imperios. Los asirios fueron seguidos por los babilonios y luego por los persas hasta la conquista por parte de los griegos. En esta época, hacia 170 a.C., cuando estalla la revolución encabezada por Judas el Macabeo, que logra colocar a todo el territorio del antiguo Israel nuevamente bajo dominio judío. El reino asmoneo de Judá pasó por último a manos del Imperio Romano. Es el año 70 después de Cristo cuando estalla una nueva rebelión y es destruido el segundo templo. Muchos habitantes judíos son vendidos como esclavos y esparcidos por los confines del Imperio Romano, proceso que se conoce como la diáspora. La historia de Masada demuestra el arrojo de los soldados judíos de la época. Numerosas comunidades judías florecieron en el Imperio Sasánida y en el Imperio Romano. En la temprana Edad Media, el reino kházaro en la estepa del Volga adoptó el judaísmo como su religión oficial, pero aún se discute el alcance de esta conversión entre los pueblos sujetos al Khan kházaro. La hegemonía del cristianismo en Europa significó numerosas persecuciones contra el pueblo judío, las cuales derivaron en frecuentes y reiteradas expulsiones. Muchas comunidades tuvieron que vivir en varios segregados llamados guetos, pero también es cierto que en otros periodos gozaron de mayor tolerancia, sin ser nunca aceptados del todo. Durante el medievo, por más que se buscasen mercaderes de profesión, no se hallaba ninguno, o más bien se hallaban únicamente judíos. Solo ellos, a partir de la época carolingia, practicaban con regularidad el comercio, a tal punto que en el idioma de aquel tiempo las palabras judaesus y mercator eran casi sinónimos. Unos cuantos se establecieron en el sur de Francia, pero la mayoría venía de países musulmanes del Mediterráneo, donde se trasladaron pasando por España al occidente y norte de Europa. Todos ellos eran radanitas, perpetuos comerciantes viajeros, merced a los cuales se mantuvo el contacto superficial con las religiones orientales. El comercio al que se dedicaron fue exclusivamente de especias y telas preciosas, que transportaban trabajosamente desde Siria, Egipto, Bizancio y hasta el Imperio carolingio. Los mercaderes judíos se dirigían a una clientela muy reducida. Las utilidades que realizaron debieron ser muy importantes. No obstante, se debe considerar que su papel económico no llegó a ser trascendental. En el mundo musulmán, a pesar de algunos episodios de persecución y matanzas, sobre todo en el primer siglo de expansión del Islam, los judíos fueron tolerados por ser uno de los pueblos del libro, a cambio del pago de importantes tributos y numerosas restricciones, llegando a ocupar en algunos casos altos puestos en la administración califal tanto en Damasco como en Bagdad y en Córdoba. Sin embargo, que fueran tolerados no les libró nunca de su condición legal de dhimmis, lo cual los condenaba a numerosas discriminaciones y a una situación de sumisión. Los judíos españoles, conocidos como sefardíes, fueron obligados a convertirse al cristianismo o ser expulsados en 1492 de los reinos de Castilla y Aragón mediante el Edicto de Granada. Muchos encontraron refugio en el Imperio Otomano. Incluso hoy en día viven en ciudades como Estambul, Esmirna, judíos sefardíes que conservan el español medieval como su lengua. No existió otro estado judío en Israel hasta 1948, cuando fue declarada finalmente su independencia. Vamos
Vamos a leer las festividades judías. Días del arrepentimiento, del perdón. Rosh Hashanah, Año Nuevo. El 1 y 2 del Tishrei, primer mes del calendario hebreo. Yom Kippur, Día del Perdón, día de Tishrei. Las fiestas de peregrinación y fiestas de liberación. Sukkot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, del 15 al 22 de Tishrei. Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá, el 6 de Sivan. Pesach, la fiesta de los panes hacimos, 15 de Nisan. Purim, 14 de Adar. Festividades que no aparecen en la Torá. Hanukkah, fiesta de las luminarias. Tu B'Shvat, no sé pronunciarlo, perdón. Año Nuevo de los Árboles. Lag BaOmer, 18 de Iyar, cuenta del Homer. Debe estar aquí. Voy a leer las sinagogas y las fiestas. Vamos a prescindir de ella. Sinagogas. Desde el año 70 de nuestra era, fecha en la que el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén, la sinagoga pasó a ser el lugar de preferencia para el culto, aunque el judaísmo no emite una preferencia sobre el lugar específico de dicha actividad. En hebreo, la sinagoga se llama Bet Knesset, o lugar de reunión. Los varones, al entrar a la sinagoga, generalmente se ponen una kipá o yarmulke sobre la cabeza. También se acostumbra a utilizar espacios normalmente destinados al estudio para la oración. A los miembros del clero judío se les llama rabinos o dayanim. Corrientes del judaísmo. El judaísmo no es una religión monolítica ni representa una absoluta cohesión y unidad. Los judíos reformistas, ortodoxos y masortíes mantienen unos con otros relaciones, no siempre cordiales, pero están organizados en grupos completamente autónomos. Las diferencias entre los judíos ortodoxos y no ortodoxos, o practicantes y no practicantes según los ortodoxos, se considera una amenaza a largo plazo a la estabilidad del Estado de Israel, donde la mayoría es no practicante, pero el poder político y religioso está en manos de los ortodoxos. Esas tres ramas principales del judaísmo se vinculan a través de la tradición rabínica de la Edad Media y del Talmud, aunque la importancia que prestan a dicha tradición varía de uno a otro. Los tres grupos provienen del tronco común de los fariseos, quienes al principio de la era cristiana representaban la tendencia más numerosa en el seno del judaísmo. Aún hoy en día existen algunos samaritanos y caraítas, disidentes desde el punto de vista de la ortodoxia rabínica en Medio Oriente. Judaísmo ortodoxo, también conocido como Haredí. Los que tiemblan ante Dios. Presenta dos diferencias doctrinales con el ortodoxo, una práctica especialmente devota y su distanciamiento del sionismo. Tiene dos grandes subdivisiones. Hasidismo. El judaísmo hasídico es un movimiento ultraortodoxo. El hasidismo fue creado en Polonia a principios del siglo XVIII. Su fundador fue el rabino Israel ben Eliezer, también conocido como el Baal Shem Tov. Los seguidores del hasidismo desearon crear un judaísmo más alegre y menos académico. Actualmente están divididos en múltiples tendencias. El subgrupo de los Chabad Lubavitchers se distingue por sus esfuerzos para atraer a los judíos, sobre todo a los no practicantes, a la variedad del judaísmo que para ellos es la auténtica y por su expansión geográfica para conseguir este fin. Tienen representación en más de 1000 ciudades en 80 países y constituyen la organización judía más extendida del mundo. Mitnajdismo. También ultraortodoxos, los mitnajdim, del hebreo oponentes, por el contrario rechazan algunas posturas del hasidismo, como el estudio intensivo de la parte oculta de la Torá. Es una corriente más unificada.
Los ultraortodoxos, por su casi inexistente matrimonio fuera de la misma variedad del judaísmo y por sus grandes familias, están en auge demográfico. Judaísmo reformista. El judaísmo reformista es una de las grandes ramas de la religión judía, judaísmo rabínico en la actualidad, de origen askenazí, junto con el judaísmo ortodoxo y el judaísmo conservador o masortí. El judaísmo reformista, también llamado progresista o progresivo, defiende la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. Principios del reformismo. No pretenden ser dogmáticos. La existencia, la singularidad y la unidad de Dios. La eternidad y la naturaleza espiritual de Dios. La Torá fue inspirada y es progresivamente revelada por Dios. La propagación del monoteísmo ético. La ciencia deberá ser parte de la guía para un reformismo sistemático que enfoque la humanidad como primer objetivo, basado en el racionalismo de Maimónides o Rambam, del acrónimo hebreo. No sé pronunciarlo. La afirmación de los tres pilares del judaísmo: Dios, la Torá e Israel. La adaptación y respuesta del judaísmo a los desafíos de la actualidad, como siempre lo ha hecho para poder sobrevivir. El judaísmo ha de ser purificado y la maleza recortada. La llegada de la era mesiánica es responsabilidad de todos, judíos y no judíos. Planteamientos. Adhesión exclusiva a la Torá y al resto del Tanaj como escritura inspirada por Dios. También son consultadas las obras de la literatura rabínica llamada Torá oral, a saber Misná y Gemara, Talmud y el Midrash, y la literatura medieval como el Mishneh Torah. De igual modo se tratan con alta valoración y de uso constante e indispensable la Responsa y el Sidur, libro judío de oraciones. Para los reformistas, la Torá oral y por ende la Halajá, aunque reconocida como parte de los textos sagrados junto al Tanaj, no es considerada como revelación divina, sino más bien como un conjunto de opiniones y reflexiones inspirados en la Torá. En muchos casos, con un alto grado de pureza ética, la cual contribuyó a sus pensadores y autores a buscar la íntima aproximación a Dios, pero no tiene un origen necesariamente divino. Por lo tanto, el reformismo considera equivocados a los movimientos que le conceden autoridad definitiva a la halajá tradicional y que alegan que su abordaje sobre la halajá es la única y la más auténtica expresión del judaísmo. La Torá escrita, la única existente para el reformismo, es tratada como revelación progresiva o documento vivo. Rechazo a la segregación sexual y defensa de los derechos de la mujer. Hombres y mujeres rezan en las sinagogas reformistas de manera conjunta. El reformismo fue el primer movimiento en comenzar la ordenación de mujeres rabinas. Ausencia de integrismo en su interpretación de los preceptos religiosos. Dichos preceptos fueron escritos por personas influidas por su sociedad y no debe realizarse una interpretación literalista, sino adecuada al contexto. Firme compromiso con la justicia social y la reparación del mundo. Consideración del Mesías judío como símbolo de una sociedad idílica, era mesiánica, en la que se cumplen los principios de paz y fraternidad, y no como una persona individual que instaurará dicho orden. Judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo es una de las ramas de la religión judía en la actualidad, junto con el judaísmo reformista y el judaísmo conservador o masortí. Se distingue de ellas por su adhesión rigurosa a la halajá. Carece de una autoridad doctrinal central, permitiendo cierta variación en la práctica. Afirma que la festividad de Pesaj, el Sabbat sábado y todos los preceptos de la Torá, tanto la escrita como la que llaman parte Torá oral, fueron entregadas por Dios mismo a Moisés hace más de 3.323 años en el monte Sinaí.
Creen que Moisés, a su vez, enseñó estas leyes a todo el pueblo israelita, que como una sola entidad aceptó cumplirlas antes de saber en qué consisten o por qué cada una de ellas con una disposición única de entidad indivisible. De acuerdo con su actitud hacia la cultura contemporánea, el judaísmo ortodoxo se divide informalmente en el judaísmo ortodoxo moderno, que busca adecuar hasta algún punto sus prácticas y estudios a la situación social contemporánea, aunque es firme con respecto al halajá, el sionismo religioso que liga el judaísmo ortodoxo con el sionismo y el judaísmo haredí, rechaza toda innovación de sus líderes consideren contraiga el espíritu de la Torá. El judaísmo ortodoxo nació como respuesta adversa al crecimiento judaísmo reformista de la Alemania del siglo XIX. Este se guía principalmente por la halajá o ley judía especificada en el Talmud y codificada por el Shulchan Aruch. Estos a su vez se basan en la Torá. Considera que las leyes fueron entregadas no solamente a esta generación, sino también dirigidas a todos sus descendientes, y contienen en sí todas las facetas que puedan pensar que requieran su aplicación. El judaísmo ortodoxo es el único reconocido por el Estado de Israel, aunque lo practica solo la minoría. No se acepta como judío aquel que se haya convertido al judaísmo por otras reglas que las de halajá. El rabino ortodoxo es el único que puede celebrar un matrimonio en Israel, y no casará a judío con no judío. Creencias. El judaísmo ortodoxo basa sus creencias en los 13 principios de fe de Moisés Maimónides. Los principios son la existencia de Dios, la eternidad, la singularidad y la unidad de Dios, la naturaleza espiritual y abstracta de Dios. Solo a Él y no a otro se deben dirigir nuestras oraciones. Moisés es el mayor y principal profeta. Dios entregó la Torá en el monte Sinaí y no puede ser cambiada. Dios conoce los futuros actos humanos. Dios recompensa la bondad y castiga la maldad. Dios mandará a un Mesías. Dios resucitará a los muertos. Judaísmo conservador. También conocido como judaísmo masortí o tradicionalista, este movimiento se formó en los Estados Unidos a través de la fusión de dos grupos distintos, los reformistas y los ortodoxos. Enfatizan que los judíos constituyen una nación, Am Israel, pero que ésta no puede identificarse en su totalidad con el Estado de Israel. Los conservadores no siguen la ley judía en su totalidad, sino que se inclinan hacia interpretaciones más abiertas al mundo moderno, no siempre basada en la opinión mayoritaria de los sabios. Judaísmo caraíta. El caraísmo es una corriente religiosa del judaísmo, conocida por ese nombre, que proviene del término hebreo karaim, lectores, y que también es designada como Bene Mikra, que significa seguidores de la escritura, que reconocen la Tanaj como única máxima autoridad, en oposición a los Bene Misna, seguidores de la tradición. Proclama el derecho de todo judío a estudiar las escrituras hebreas de un modo libre, sin tener en cuenta la interpretación rabínica ni el Talmud. Debido al énfasis que le daban a las escrituras, se les llamó desde el siglo VIII Karaim. Judaísmo humanista secular. Los judíos seculares son aquellos que pertenecen al pueblo judío por ascendencia familiar, en concordancia con las leyes del judaísmo. Sin embargo, se esfuerzan poco o nada por practicar las leyes judías. La mayoría de los judíos seculares son indiferentes al judaísmo, el cual forma parte relativamente pequeña de su identidad. Esto último los diferencia de los judíos humanistas seculares. El judaísmo humanista secular es una corriente que ve al hombre como centro del mundo y de la vida judía, a diferencia de las otras corrientes que subrayan la centralidad de Dios. Para los judíos humanistas seculares, la religión y sus leyes no necesariamente deben regir el comportamiento del individuo. Esta corriente destaca los valores humanistas universales que se basan históricamente en las fuentes judías. Los distintos libros del judaísmo son remarcados como fuentes de inspiración para los conceptos de libertad, justicia
justicia social, solidaridad, respeto y ayuda al prójimo, tolerancia y demás. Esta corriente, al igual que la Reforma, es uno de los intentos de adaptar al judaísmo y compatibilizarlo con las distintas posibilidades de identidades seculares y nacionalistas que surgen como consecuencia de la Revolución Francesa. Bueno, vamos a dejar aquí el judaísmo. Seguiremos añadiendo más artículos a nuestras lecturas de Wikipedia. Espero que os haya gustado, ha sido un poco largo la verdad, no esperaba que fuese tan completo, pero bueno, seguiremos aprendiendo más con Wikipedia. Adiós.